Hola, muy buenos días jóvenes, espero que se encuentren muy bien en sus casas. Estamos en una nueva sesión de las clases de historia, sesión número 13, y en esta oportunidad vamos a continuar con las civilizaciones antiguas, pero nos vamos a enfocar en una específicamente, ¿ya? En la primera, por decirlo así, en el surgimiento de la historia. Recuerden que el surgimiento de la historia se da con la invención de la escritura. Si bien nosotros hemos ido hablando de algunas civilizaciones, ¿ya? Pasamos rapidito por algunas y ustedes también tenían que investigar sobre una, nos vamos a ir enfocando en algunas que son particularmente importantes. ¿Ya? La primera obviamente debe ser Mesopotamia, porque acá parte todo. ¿Ya? Por lo tanto, como principal objetivo tenemos señalar las principales características de Mesopotamia. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver hoy día. Lo primero es ubicar a Mesopotamia en el mapa. Y acá tenemos, ¿cierto?, un mapa donde aparece Mesopotamia, aquí con este color, ¿cierto? Y voy a ponerme ahí que se vea el mapa mejor, ahí. Vemos que Mesopotamia está compuesto de tres pueblos, ¿ya? Que vamos a ver a continuación. Pero lo más importante, y quiero que ustedes pongan mucha atención acá, es que Mesopotamia se encuentra justo entre el río Tigris, que es este río que aparece acá, ¿cierto?, que está arriba, y el río Éufrates, que sería este río de acá. Son, digamos, los ríos que dieron inicio entonces a la primera civilización Mesopotamia. Que está en el creciente fértil. Recuerden que nosotros hablamos del creciente fértil, que fue una zona del Medio Oriente donde se dio, digamos, debido a los ríos que se encontraban en esta zona, una agricultura súper buena y óptima para la creación de las civilizaciones más grandes. ¿Ya? Y Mesopotamia está justo acá. Bueno, estos son los tres pueblos que habitaron en esta civilización: los sumerios, los acadios y los babilonios. ¿Ya? Son tres pueblos que tenían costumbres, digamos, distintas, formas de organizarse distintas, pero que estaban dentro de una misma civilización y se sentían pertenecientes a una misma civilización. ¿Ya? Ahora, como organización política, es decir, estamos hablando de la forma en que se organizaban como nación, de sus reglas, ¿cierto?, de sus autoridades, de eso hablamos cuando hablamos de política. El gobierno era una monarquía teocrática, ¿ya? Es decir, era una monarquía cuyo origen venía planteado desde lo divino, es decir, el primer rey, el primer monarca, supuestamente fue elegido por Dios, ¿ya? Él entonces tenía la palabra, digamos, certera de que había sido elegido por Dios y por lo tanto la sociedad que veía a este rey lo veía también como un ser divino, como un ser, digamos, que no era de este mundo. Por eso en esa oportunidad, cuando nosotros abordamos esta característica, dijimos que política y religión muchas veces se tendían a confundir, ¿ya? El rey era considerado un representante divino, ¿cierto? Y las funciones administrativas eran realizadas por los sacerdotes, ¿ya? Por lo tanto, hablamos de una monarquía teocrática, que fue una monarquía ligada principalmente a la religión, ¿ya? Religión y política entonces pasan a ser un mismo sistema. Respecto a la economía, giraba en torno a un activo comercio exterior debido a la llanura. Mesopotamia estaba en una serie de llanuras sin muchas montañas, por lo tanto eso permitía el recorrido más expedito y el comercio más expedito. Además estaba rodeado por algunos mares que son súper importantes para el comercio, ¿ya? Y actividades agrícolas y artesanales, ¿ya? Por lo tanto, la economía y la actividad agrícola y artesanales fueron las principales economías de esta civilización, ¿ya? Respecto a la organización social, al igual que muchas civilizaciones de la época, giraba en torno a una estratificación, ¿ya? Una estructura social dividida por clases sociales, donde estaba el rey en una cima, luego un grupo dirigente compuesto por sacerdotes. Recuerden que los sacerdotes de la iglesia era parte de la organización política, mandos del ejército, grandes propietarios y comerciantes. Por lo tanto, una clase bien importante y reducida de personas con muchas riquezas y pertenecientes a autoridad y a cargos eclesiásticos importantes formaban este sector. Luego venían las personas libres. ¿A qué me refiero con personas libres? Campesinos, ganaderos,
mercaderes, artesanos, personas que no estaban, digamos, dentro de un sistema de esclavitud y no le tenían que rendir cuentas a nadie más que al rey, ¿ya? Y luego al final de la escala se encuentran los esclavos, ¿ya? Personas que muchas veces eran reos de guerra, ¿cierto? Personas que provenían de una familia de esclavos, ¿ya? Acá se daba mucho esto también, donde los padres eran esclavos, por lo tanto el hijo también pasaba toda su vida siendo esclavo. Y esta categoría social se daba prácticamente en todas las civilizaciones, hasta las civilizaciones clásicas, que vamos a hablar de nosotros más adelante de eso. Respecto a la religión, ¿ya? Se caracterizaba por el temor a los dioses. Esto es súper importante porque lamentablemente los personajes de Mesopotamia, ¿cierto? Las sociedades de Mesopotamia, temían mucho a los dioses, porque además digamos, el monarca debía implementar ese temor, porque recuerden que el monarca estaba totalmente ligado a los dioses, y para ser un monarca respetado, también tenía que ser respetado por el temor. Entonces, si el monarca decía que los dioses iban a castigar al pueblo si es que se portaba mal, si no hacían las cosas que el monarca les decía, entonces posiblemente los dioses iban a desencadenar toda su furia y su ira en la sociedad, ¿ya? Por lo tanto, también fue una forma de gobierno, ¿ya? Un poco, bastante inteligente quizá del monarca, mantener a todos sus súbditos mediante el temor de los dioses, para poder gobernar de una mejor forma, ¿ya? O de una forma más fácil, mejor dicho, ¿ya? Pensaba que el alma era inmortal, pero creían que la otra vida era un lugar sombrío. Por lo tanto, muchos de ellos también tenían temor a la muerte. Eran apegados a lo mundano, es decir, vivían el día a día, eran apegados a lo terrenal, ¿ya? A las condiciones que ellos veían en lo cotidiano, y además eran politeístas. ¿Qué es el politeísmo? En Mesopotamia, ¿cierto? Era una sociedad politeísta, puesto que rendían culto a una gran variedad de dioses. Los dioses de Mesopotamia tenían una apariencia antropomórfica, es decir, tenían cierta una apariencia humana, rasgos humanos, y un comportamiento similar a los humanos. Comían, se casaban, se peleaban, tenían descendencia, etc. Por lo tanto, los dioses tenían una historia muy similar a las historias de cualquier familia de humanos. Respecto a los aportes científicos y técnicos, esto es súper importante, desarrollan el conocimiento astronómico creando, por ejemplo, el horóscopo y los signos zodiacales. Por ejemplo, el eje de la Tierra determina los horóscopos. Los babilonios, que eran un pueblo dentro de Mesopotamia, recuerden que nosotros lo nombramos, dividieron el zodiaco en 12 partes iguales y eligieron 12 constelaciones, una para cada parte, de modo que a medida que la Tierra giraba en torno al Sol, este iría pasando por delante de cada una de estas constelaciones del zodiaco. Por lo tanto, se van creando los signos zodiacales y el horóscopo, ¿ya? Un dato curioso, pero importante de manejar, tener en cuenta que estas primeras sociedades se enfocaron mucho en lo que es el estudio de la astronomía, es decir, de las estrellas. En torno a otro avance científico, hablamos de las matemáticas. Ellos crearon, por ejemplo, la multiplicación, la división y el sistema sexagesimal. Bueno, ya sabemos que es la multiplicación y la división, ¿cierto? Todos saben multiplicar y dividir, ¿ya? Pero el sistema sexagesimal, hablamos que de un sistema de numeración posicional que emplea como base el número 60. Esto se usa, por ejemplo, para los tiempos, las horas, los minutos, los segundos. Recuerden que un minuto son 60 segundos. Ángulos, grados principalmente. ¿Ya? Por lo tanto, el sistema sexagesimal fue fundamental a la hora de medir, ¿cierto?, las etapas de un día, de medir la siembra, ¿cierto? Esto se implementó con un fin técnico, de tener un mejor conteo, ¿cierto?, y forma de poder sembrar. Casi todo esto iba ligado a la agricultura. Las matemáticas se implementaron principalmente para tener una mejora en la agricultura. Los contratos comerciales, fíjense algo también súper importante. Acá por primera vez se empezaron a implementar, por ejemplo, los cheques, las letras de cambio y pagaré. Todo lo que tiene que ver con contratos, ¿cierto? De poder decirle a otra persona que pactan no solamente por palabras, sino que con un papel firmado, porque la palabra al parecer en algún momento
no se tomaba muy en cuenta, quizás algunos se traicionaban, entonces estos personajes de Mesopotamia pensaron que la mejor forma es dejar todo por escrito, y así nacen, por ejemplo, los contratos comerciales, sobre todo en la economía, ¿ya? Obviamente estos no son papeles que se usaban en Mesopotamia, son papeles que se usan hoy en día, pero quise ponerlos para que pudiésemos hacer un paralelo, ¿cierto? Una comparación entre lo que se da hoy en día y lo que se dio en Mesopotamia. Y obviamente algo que nosotros ya abordamos en diferentes oportunidades, que fue la escritura cuneiforme. Desde acá se da inicio entonces a la historia, 3200 a.C. Escritura cuneiforme, principalmente en el pueblo de Sumer, o la ciudad de Sumer, ¿cierto? Y que se hacía con una cuña, que es una especie de bastón, ¿cierto? Con el que se iban haciendo todas estas formas. ¿Mm? Bueno, jóvenes, dejamos entonces un contenido y preguntas para la clase consultiva de la próxima semana y espero que se encuentren muy bien en sus casas. Nos vemos entonces para esa próxima oportunidad. Que estén muy bien. Hasta luego.